si nosotros vemos nuestro portafolio de proyectos importantes, en los próximos 3 o 4 años no tenemos un proyecto grande que esté listo como para entrar en operación. Tenemos algunos proyectos que se está tratando de impulsar, el gobierno mismo lo ha declarado recientemente, que está impulsando 3 proyectos, algunos de cobre y otros de oro, y en ese sentido hay un esfuerzo, o esperamos que esté habiendo ya un esfuerzo que se concrete en que esos proyectos avancen, pero ninguno de ellos es un proyecto grande. Los proyectos grandes que podrían salir más o menos rápido están detenidos por otros temas, están detenidos por temas fundamentalmente de carácter político, que claro, se transforman de todas maneras en un conflicto social y se produce un enfrentamiento entre las poblaciones locales y las empresas y el gobierno para la autorización de que estos proyectos salgan, cuyo EIA ya está aprobado y cuyo proceso de construcción puede ser iniciado rápidamente. Y aún así, el proceso de construcción no es inmediato, toma también un tiempo, de manera que nosotros en el mejor de los casos, si somos lo suficientemente decididos e inteligentes para llevar un proceso de desembalse de estos procesos, de estos proyectos, en el corto plazo, pero cortísimo plazo, nosotros podríamos estar aumentando nuestra producción de cobre relativamente rápido y también tratar de acelerar los incrementos de producción que puedan estar planeados en los proyectos de cobre que ya están en operación y que tienen un tamaño importante. Entonces, esas son las dos cosas que debemos hacer: desembalsar proyectos y acelerar los permisos para que nuestra producción de cobre pueda aumentar. Tenemos la ventaja este año de que Quellaveco va a producir a capacidad completa en este año, de manera que allí hay un aumento probablemente que va a compensar algunos retrasos que han ocurrido sobre todo en el primer trimestre, donde nuestra producción minera en general ha caído como un 19%. Pero yo creo que eso se va a ir recuperando. Yo tengo la esperanza de que por lo menos podamos llegar a unos 2.8 millones de toneladas de cobre en el año 2023. Pero tienen que haber acciones. Esto no es automático. Tenemos también Zafranal, que ya está en progreso, está avanzando, está logrando los permisos que necesita, de manera que ahí hay otra posibilidad, pero también tiene que haber un proceso de construcción que toma, obviamente, un par de años por lo menos. Tenemos que sacar proyectos nuevos, por lo menos de cada 3 años o 4 años podemos tener nuevas minas que ya están produciendo. No podemos centrarnos en lo que va a pasar solamente este año. Tenemos que ver la figura en el mucho más largo plazo. Hasta el 2035 es casi una meta a nivel mundial de ciertos avances que debe haber en el sector minero para poder ofertar este incremento de producción de cobre en el mundo. Tenemos que impulsar la exploración. Ahí hay proyectos de exploración temprana, pero también hay proyectos de exploración avanzada que necesitan obtener los permisos para poder avanzar. Ya esto lleva demasiados años. Esto empezó con la norma que se sacó en el 2017, en diciembre, y comenzó a aplicarse a mitad del 2018, lo cual quiere decir que ya tenemos 5 años de retrasos en los proyectos de exploración en general. La norma primero tiene exigencias realmente que no son aplicables a una etapa de exploración. Yo no digo que la exploración no tenga efectos sobre el territorio. Se construyen carreteras, se construyen plataformas. Todo eso tiene un impacto, pero ese es un impacto que tiene que remediar, y esto está claro. Ahora, lo que sí tenemos que evitar en la exploración es, por ejemplo, la emisión de ningún tipo de sustancia que contamine. Eso se hace. Las empresas que trabajan bien hacen eso. De manera que ahí el riesgo es manejable y no hay ningún riesgo grave. Estamos hablando de cosas leves a moderadas.
si es que nosotros lo hacemos bien y si es que nosotros remediamos todo lo que se tiene que remediar cuando terminamos nuestros programas de exploración. Entonces, todo eso es manejable y no necesitamos, pues, normas que se pueden aplicar a la etapa de operación minera porque hay otros tipos de riesgos y en exploración no los hay, ¿no? Entonces, eso simplificaría, para empezar, el proceso de obtención de los permisos ambientales, sobre todo en los proyectos que están en sus etapas iniciales, donde el volumen de trabajo que se hace es muy limitado. Hoy en día estamos haciendo cosas increíbles. Eh, por ejemplo, tenemos un sistema de permiso ambiental que se llama el FTA. Este es el más simple. Si uno va a hacer 5 sondajes, no necesita ir a un permiso ambiental más sofisticado. Entonces, eso debería ser. Pero en las oficinas del gobierno del MINEM no dejan se haga un FTA si es que la comunidad es una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque el FTA está fuera del sistema de la norma que fue emitida en el 2017 y por lo tanto no tiene que pasar por una consulta previa. Pero hay un afán de que todos los proyectos de exploración pasen por una consulta previa. Por 5 sondajes tienen que pasar por una consulta previa porque los obligan a hacer un día, que es el de paso, el nivel inmediato superior de estos permisos. Esas son deformaciones de las necesidades que tenemos como autoridad para poder controlar que estas cosas se hagan bien. Y además de eso, yo creo que hay o ha habido, cuando se sacó esa norma, una intención política bien clara de retrasar el desarrollo de los procesos de exploración y minería. Se requieren consensos, pero para tener consensos hay que tener decisiones muy claras, decisiones políticas muy claras. El gobierno tiene que tener una posición unitaria de carácter político al respecto. Y nosotros tenemos que buscar el alcanzar consensos sobre qué cosa queremos hacer, no solo con la minería, estamos hablando acá de qué queremos hacer con el país. Acá no se trata únicamente de cómo crece la minería, se trata de cómo estabilizamos nuestro país, de cómo impulsamos el desarrollo territorial, de cómo descentralizamos el país de una manera más efectiva, más inteligente, y carente de corrupción. Porque si no lo hacemos ahora, vamos a entrar en más y más conflictos. Los consensos con criterios técnicos, con respeto de lo que indican la realidad, de lo que indica la ciencia para poder manejar nuestro territorio. No solamente es el sector minero, es todo el potencial que tienen nuestras regiones que no se está estudiando, que no se está desarrollando, que no se está buscando tampoco para que se desarrollen en el futuro. Ese es nuestro gran problema. No tenemos un plan de desarrollo nacional concreto. Tenemos simplemente buenas ideas, pero no tenemos nada que esté avanzando de una manera adecuada. Nada avanza de una manera adecuada. Y esto es grave. Indudablemente que lo que paga la minería nos facilita el tener una caja fiscal estable. La caja del Estado está estabilizada y esto no solamente obedece a lo que aporta la minería, sino obedece también a una política de Estado que está empeñada, y del Banco Central de Reserva, que está empeñada en mantener la estabilidad económica del país, macroeconómica del país. El problema no está allí, el problema está en qué pasa con el dinero que va para inversión en las regiones, qué se hace con eso, qué planes de desarrollo hay, cómo se trabaja con los gobiernos regionales y locales, cómo se interactúa, cómo se llega a consensos, cómo se define un plan de largo plazo de desarrollo de cada región. Y por supuesto a nivel nacional para trabajar de manera integrada, y el uso de las macroregiones. Aquí cada región no puede trabajar por sí sola, acá hay interacción, hay efectos
entre las regiones que son muchas veces positivos, que pueden ser impulsados si no trabajan de manera aislada y a veces incluso en disputa. De manera que aquí es que hay que pensar en el país de una forma muchísimo más unitaria. Y para eso hay que conseguir esa estabilidad política que necesitamos y ese plan de desarrollo sostenible que todos queremos impulsar. Tenemos que trabajar en eso. Nosotros hemos llegado a producir 6.7 millones de onzas de oro en el 2005. Y ahora estamos alrededor de 4. Formalmente, y también considerando la producción de pequeños mineros y mineros en proceso de formalización. Pero seguramente que ahí también hay algunos números de la minería ilegal. Pero el asunto es que nosotros en el oro estamos cayendo desde comienzo, digamos, desde la década del 2011, de manera acelerada, y hasta un poco antes empezamos a caer. Y no para esa caída. Todos los años caemos. Así que no es ninguna novedad. No nos sorprendamos de que el oro está cayendo. El COVID afectó este proceso, más aún, pero la caída viene de antes, porque no hay exploración por oro, lo suficiente como para reemplazar lo que producimos en el país. Hace poco ya salió la noticia que en el norte del país ya hay como 40 dragas. Ya se está extendiendo en la zona de Quito la extracción ilegal del oro mediante dragas. Vamos a tener una historia similar a lo que tenemos en el sureste del país, en la zona de Madre de Dios, donde hay una destrucción del medio ambiente brutal. ¿Quién habla de eso? ¿Quién se preocupa de eso? ¿Quién hace algo para que esto se resuelva? Llevamos décadas en esa situación y no hacemos nada. Es cierto que en los últimos 10 años esto ha aumentado notablemente, pero está aumentado por un tema binacional, sobre todo en la zona del sureste del país. Este es un tema con Bolivia. Bolivia no produce oro, pero exporta oro, y ese oro viene de esta zona. Eso lo sabemos, y lo sabemos hace tiempo. Y eso se ha incrementado. Más aún cuando Bolivia ha comenzado a entrar en dificultades económicas muy serias debido al agotamiento de sus reservas de gas. O sea, nosotros no hacemos nada, o sea, dejamos que esto ocurra. Y estoy viendo en los periódicos que Bolivia ha nombrado una cónsul en Puno, que no está autorizada por el gobierno peruano. Ahí hay una inferencia impresionante que nosotros tenemos que ver. Nos están afectando. Vienen los principales representantes de muchísimas empresas internacionales que van a estar en un foro. Vamos a tener también a los representantes de las empresas locales en foros de discusión, analizando la realidad del sector a nivel global, a nivel local, en todos sus aspectos. Tenemos también un panel respecto de economía minera. Vamos a tener ahí al ministro de Energía y Minas, vamos a tener al ministro de Economía, pero vamos a tener también a Waldo Mendoza y a Julio Velarde, personalidades profesionales destacadísimos del país y en los aspectos económicos. Vamos a tener discusiones sobre diversidad e inclusión, sobre temas del agua, sobre temas de minería ilegal. Vamos a ver los proyectos que hay, qué proyectos están en una etapa brownfields avanzando también, cuáles son los nuevos proyectos, no solo en Perú, sino en la región latinoamericana, sobre todo en la región sudamericana. Y vamos a tener también, y esa es una parte muy importante que hemos estado hablando en esta entrevista, el tema
de desarrollo territorial, donde vamos a tener dos bloques de discusiones acerca ya no solo de la necesidad de que esto se implemente, sino de las acciones que hay que tomar para que esto ocurra y cómo debemos enfrentar el tema del desarrollo sostenible de nuestro país, de nuestras regiones y de las personas mismas.